noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un honor para nosotros, en nombre de OM Costa Rica, el poder estar aquí compartiendo todos juntos y hablando de un tema muy importante, como es la generosidad en medio de estos tiempos tan convulsos. Vamos a iniciar con una oración y sean todos bienvenidos. Ahí nos pueden escribir en el chat de qué lugares son, de dónde vienen, para conocerlos un poquito más. Y antes de iniciar con la oración, vamos a mencionar un par de anuncios muy importantes. Por favor, mantener lo que son los micrófonos en silencio o en mute. Vamos a tener un tiempo para poder hacer consultas. Entonces ahí se los haremos saber para que puedan hacer sus debidas comentarios o preguntas que tienen. Algo muy importante también, estamos en Facebook Live a través de nuestra página OM en Costa Rica, entonces pueden invitar a otras personas también a que se unan por este medio, o igual por el link de Zoom, el cual estamos utilizando ahorita mismo. Vamos a iniciar con una oración y también los invito a que llenen un formulario que vamos a estar pasando en el chat próximamente para que puedan seguir pendientes de todas las actividades y eventos que tengamos. Sin más que agregar, oramos. Padre Celestial, muchas gracias por este momento que nos permites estar aquí todos juntos, gente de muchos países, de muchos lugares, todos aquí con los deseos de aprender, de ayudarnos a poder aplicar ese tema tan interesante y tan útil en estos momentos. Aún en medio de situaciones adversas, tú nos llamas a poder ser generosos y ser luz en medio de estos días tan oscuros. Muchas gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Bendecimos a Rodrigo, que es nuestro expositor el día de hoy, y que todo lo que aprendamos lo podamos llevar a la práctica. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, es para mí un honor presentarles a Rodrigo. Él va a ser nuestro expositor el día de hoy. Y es una bendición contar con él. A Rodrigo lo conozco desde hace un par de años. Les voy a mencionar quién es él para ya darle el espacio pertinente. Rodrigo Sandoval Castillo es un empresario con más de 27 años de experiencia en la industria de mariscos y pescado. Rodrigo estudió ciencias políticas y tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas. Él es conferencista, consejero financiero y él forma parte del equipo de desarrollo de conceptos financieros Crown para Latinoamérica desde el 2007. Vive en Costa Rica con su esposa Marta Cascante y tienen 2 hijos, Maripaz y Andrés. De verdad es un honor contar con un invitado de lujo como lo es nuestro amigo Rodrigo. Y sin más que agregar, los dejo con él, que él es el que nos va a poder compartir sobre este importante tema. Muchas gracias, Roberto. Gracias de verdad por esta invitación tan especial. Me siento sumamente honrado por compartir con personas tan especiales como toda la familia de OM y también otras personas que se agregan a esa conferencia. De verdad me siento feliz y contento. Conozco OM hace ya unos años y hemos podido compartir con algunos de sus equipos en Costa Rica, en Panamá y en Chile. Y realmente respeto mucho a la organización y les admiro montones también. Y bueno, gracias por la oportunidad de compartir este tema importante en este momento, ¿verdad? Un momento único en la vida de todos los que estamos en el planeta y creo que relevante, un tema de generosidad, hablar de generosidad. Muchas personas pensarán, bueno, ¿por qué hablar de ese tema en este momento? Bueno, realmente es cuando más debemos de enseñar sobre este tema a los que creemos en Jesús, ¿verdad? Y creo que es un momento fundamental para hacer luz, para hacer sal en medio de tanta tribulación, en medio de tanto desánimo, en medio de tanto momento difícil que están pasando muchas personas. Así es que gracias por la oportunidad y por la invitación, Roberto, y a todo el equipo de OM en Costa Rica. Bueno, ya Roberto me presentó, me dedico al procesamiento de mariscos y pescados desde hace 27 años y además sirvo al Señor desde hace 25 años aproximadamente que conozco de Jesús y para mí es un honor compartir esta noche con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar el tema. Voy a compartir, ahí estoy, Roberto, para compartir la pantalla, ¿verdad? Aquí tienen los permisos. Ok, perfecto.
Ahí estamos observando bien, Roberto, ¿sí? Sí, correcto. Generosidad en tiempos de pandemia, dice la primera diapositiva. Ok, nada más un minutito para hacer este pequeño. Perfecto, bueno, vamos a hablar de generosidad en tiempos de pandemia. He estado estudiando este tema en estos días y quiero compartir con ustedes parte de... Ok, quiero compartir con ustedes pasajes de la palabra de Dios y buscar un poquito algo semejante a una crisis en la Biblia. La Biblia nos habla de algunas crisis profundas, crisis económicas que pasó el pueblo de Dios en diferentes momentos de su historia. Y creo que la crisis que estamos viviendo es una crisis mundial y una crisis importante que debemos de aprender de lo que está sucediendo. No podemos dejar pasar esta oportunidad para entender qué es lo que Dios nos está mostrando. Entonces hoy, como en forma de introducción, quiero repasar rápidamente algunas crisis de proporciones bíblicas y crisis económicas de proporciones bíblicas que vemos claramente a lo largo, enmarcada en Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, y que pocas veces pues se habla de ella y que realmente hay que ponerle cuidado. Y creo que de esta crisis podemos aprender mucho de lo que dice la Biblia y cómo podemos y traer eso a nuestros tiempos y sacar todos los principios que están ahí. Quiero leerles este pequeño pasaje en Hechos 11, 27, 29. Dice así: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Les pongo un poquito de contexto. Estamos viendo cómo es esa iglesia primitiva. En este contexto está Pablo y está Bernabé. Viajaron de Jerusalén a Antioquía porque habían escuchado que muchos griegos habían aceptado a Cristo. Entonces fueron a ver si realmente eso estaba pasando y efectivamente había un avivamiento en Chipre y en esa zona de Antioquía. Y entonces ellos se quedaron allá durante un año, predicando, haciendo crecer esa primera iglesia en Antioquía, que es la zona de Turquía hoy en día. Y entonces ese es el contexto histórico en que les estoy leyendo este pasaje. Dice, uno de ellos, una vez que se dan cuenta de esto, dice así: uno de ellos, un profeta llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. En aquel momento, este profeta Ágabo bajó de Jerusalén a Antioquía y profetizó. Se puso de pie en medio de Pablo, en medio de Bernabé, y profetizó: va a haber una gran hambruna en todo el mundo, en realidad en todo el mundo romano y también en el pueblo de Israel. Entonces, esa iglesia primitiva, esa primera iglesia, que era una iglesia débil porque estaba comenzando, tenía una particularidad: era una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba siendo sumamente perseguida. O sea, conocemos la historia de Esteban, ¿verdad? Y también era una iglesia con pocos recursos al inicio. Recuerdan en Hechos también que los primeros creyentes vendieron sus terrenos, vendieron sus casas, y de ahí comenzaron a darle esos dineros a los apóstoles para que pudieran llevar el evangelio a los demás lugares. Bueno, ese es el contexto de ese momento. Quiero hablarles rápidamente de las tres otras grandes crisis que se dieron en la Biblia, y por eso está este cuadro: grandes crisis económicas. Repaso así muy rápido. En Génesis 41 se da una gran crisis y todos conocemos aquel pasaje de José donde él interpreta los sueños del faraón, las vacas flacas y las vacas gordas, y ahí en ese momento Dios permite que su pueblo pase por una crisis económica fuerte y le enseñó una cualidad, tuvo un propósito esa crisis.
En esa crisis Dios le enseñó a su pueblo el ahorro. En aquel momento José lo que hizo fue guardar durante los 7 años de abundancia la quinta parte de la cosecha. En ese caso es el 20%. De ahí se desprende toda una enseñanza del ahorro. Y Dios permitió aquella crisis para enseñarle eso a su pueblo. Luego vemos un par de crisis más que están relatadas en los libros de Reyes, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Los profetas en ese momento, en la primera era Elías, en la segunda Eliseo. En aquella también gran hambruna, en aquel momento difícil, Dios le enseña y el propósito por el cual Dios dejó pasar a su pueblo por esa crisis, en la crisis donde estuvo Elías, le enseñó a su pueblo a servirle a Dios, a volcarse a servirle a Dios y a servirle a las personas. En la segunda gran hambruna, en la tercera gran hambruna, en Segunda de Reyes, también con el profeta Eliseo, ahí se acabó la autosuficiencia. En aquel entonces era un pueblo que era autosuficiente, creía que tenía el control de todo y Dios permitió, y ahí está la enseñanza en esos pasajes, cómo es el fin de la autosuficiencia y Dios demuestra que Él es un Dios soberano. Y en la crisis que quiero concentrarme un poquito en esta introducción es en la que les acabo de leer ese pasaje. Hechos capítulo 11, la iglesia primitiva, profeta Ágabo. Y aquí hay un principio fundamental que es servir a otros, ser generosos con los demás. Esa iglesia primitiva es muy importante poderla estudiar y la vamos a profundizar un poquito en algunos pasajes que voy a compartir en esta noche, pero esa iglesia primitiva se entregaron por completo. En medio de esa hambruna que nos relata Hechos 11, ellos vendieron sus tierras, vendieron sus casas, entregaron a los apóstoles las ganancias para que el evangelio comenzara a salir adelante. Y lo que Dios permitió en ese momento fue que las personas aprendieran a servir a los demás. El principio de generosidad. Creo que en este momento, en esa crisis que estamos viviendo, estoy convencido que Dios nos quiere enseñar estas 4 cualidades, no solo la parte de la generosidad. Dios creo que nos está dando oportunidad para, una vez pasado esto, una crisis no nos vuelva a agarrar en las mismas consecuencias tal vez que muchos han estado. Por ejemplo, muchas personas tal vez no hicieron una previsión de ahorro en los tiempos de abundancia. Muchos estaban solo pensando en sus cosas, en sí mismos, y se olvidaron de servir a Dios. O muchos tenían el control absoluto. El ser humano hoy, el planeta, pensó que tenía el control y un virus minúsculo ha doblegado a las naciones más poderosas del mundo. Y si las personas hoy no vuelven su mirada a Dios, bueno, no sé cuándo será, porque debería ser el fin de la autosuficiencia, de saber que Dios es un Dios soberano. Y también es un momento para nosotros como creyentes de demostrar que somos generosos, que podemos servir a los demás. Entonces, creo que esta última crisis en que pasa la iglesia primitiva, el contexto es de la generosidad. ¿Cómo podemos compartir con los demás? Me impresiona mucho la iglesia de Macedonia, que tal vez ustedes han escuchado ese pasaje y quiero profundizar al final de esa enseñanza, pero me impresiona cómo en su pobreza dieron con mucha alegría y ya lo veremos más adelante. Entonces, en este contexto creo que nos podemos ubicar. El pueblo de Dios ha pasado por crisis y en cada momento Dios les enseña algo y en este momento Dios debemos de hacer un alto y Dios nos está enseñando el tema de la generosidad. Para continuar, quiero hablarles un poquito en esta introducción sobre la forma como hemos visto el dinero en diferentes doctrinas o teologías del dinero. Y este cuadro representa dentro del mundo cristiano evangélico y en general el mundo cristiano, cómo vemos el dinero en diferentes perspectivas dependiendo de las doctrinas. En la primer columna vamos a ver algunas de las cualidades que normalmente, cómo vemos el trabajo, cómo vemos las posesiones, los cristianos, cómo vemos el dar, el gastar. Y luego quiero explicarles cada una de esas columnas, quiero explicarles la doctrina de la pobreza, cómo ve cada una de esos factores que están a la izquierda. Vamos a empezar, por ejemplo, las posesiones. Dentro de la doctrina de la pobreza,
existe el concepto de que tener posesiones es malo, de que entre más pobre soy y más votos de pobreza hago y me despojo absolutamente de todo y me meto en cuatro paredes, soy más espiritual y las posesiones son malas. En la teología, doctrina de la prosperidad, las posesiones las vemos como un derecho. Yo me lo merezco, soy hijo de un rey, entonces es un derecho, las posesiones es un derecho que tengo. Pero en la mayordomía, que es lo que enseñamos en conceptos financieros Crown, consideramos que las posesiones es una responsabilidad. Entendemos de que Dios es el dueño de todo y que vinimos sin nada y no vamos a ir sin nada. A partir de ahí comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no las vemos como malas ni las vemos como un derecho, sino como una gran responsabilidad, porque un día vamos a tener que rendir cuentas de ellas. En el trabajo, ¿cómo ven estas tres doctrinas o teologías el trabajo? Bueno, en el tema, en la doctrina de la pobreza, lo ven como para cubrir las necesidades básicas. O sea, tengo que trabajar porque me toca, porque es un castigo, etcétera, etcétera, y para cubrir las necesidades básicas. En la teología de la prosperidad, vemos el trabajo para enriquecerse, nada más. O sea, el trabajo se ve como una fuente de hacer dinero. Pero en la mayordomía, en la teología de la mayordomía, vemos el trabajo para servir a Cristo. Todos los trabajos que nosotros hagamos, y la palabra lo dice, háganlo como si fuera para el Señor. Todo el trabajo, no necesariamente las personas que están dedicadas 100% a servirle a Dios en la obra de Dios, le sirven a Dios. Usted podría tener un oficio, usted podría ser un profesional, y en donde usted se encuentre en ese momento, usted le puede estar sirviendo a Dios y estar cumpliendo la voluntad de Dios en su vida de acuerdo al diseño que Dios hizo en usted. Muchas personas se preguntan durante muchos años cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Y si se dieran cuenta que si conocieran cuáles son sus habilidades y sus talentos y sus dones, podrían servirle a Dios. El mecánico le sirve a Dios, el abogado le sirve a Dios, el electricista le sirve a Dios porque están poniendo en práctica los dones y talentos que Dios les dio. Entonces, en la doctrina de la mayordomía, que es lo que enseñamos en Crown, pensamos que el trabajo es para servir a Dios. ¿Quiénes son los cristianos espirituales? En la doctrina de la pobreza, los pobres. O sea, los más espirituales son los que dejaron todo, absolutamente todo, se metieron entre cuatro paredes, hicieron votos de pobreza, esos son los espirituales. En la teología de la prosperidad, el que es espiritual es el rico y se le ve al pobre que está en maldición, todo lo contrario. Y en la teología de la mayordomía, ¿quiénes son los espirituales? Los fieles. ¿Recuerdan cuando Jesús nos enseñó la parábola de los talentos? Y hay varias parábolas que enseñan eso. Cuando el amo regresa y le pide cuentas a su siervo y a los tres que les dejó diferentes talentos, al final el que tomó los 5,000 monedas y le dio otras 5,000, las palabras de su amo fueron: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La persona espiritual es la persona fiel, la persona que entiende que Dios lo puso aquí con un propósito. ¿Quiénes son los carnales y los perdidos? Bueno, en la teología de la pobreza creen que los ricos son los perdidos, y en la prosperidad los pobres. Sin embargo, en la teología de la mayordomía creemos que son los infieles, los que no han sido fieles con Dios, los que no han sido fieles con Cristo. Y aquí llego al punto donde quiero concentrarme en esta noche. ¿Damos por qué? ¿Por qué damos? ¿Por qué somos generosos? En la teología de la pobreza que se nos enseñó en algún momento, tal vez algunos de ustedes, se nos decía que había que dar por deber, porque teníamos que dar, porque era un deber. En la teología de la prosperidad se enseña, y hoy en día se enseña, pues, pactos con Dios, y hacemos tratos con Dios,
Incluso se le invita a las personas a ser Dios socio de su empresa, socio de su vida, cuando Dios no puede ser socio de nadie porque Él es el dueño absolutamente de todo. Entonces, en la teología de la prosperidad se enseña que damos porque habremos de recibir algo a cambio, siempre. Mientras que en la mayordomía damos porque amamos a Dios y a su reino. Y ese es el punto fundamental. Damos y somos generosos porque conocemos a Cristo, porque es un privilegio para nosotros dar a los demás, porque entendemos que estamos de paso por este mundo y que somos parte de su reino y que con lo que Él nos ha dado y con lo que nosotros hemos multiplicado podemos ser partícipes de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Y esa es la gran diferencia a la hora del dar en la teología de la mayordomía. Y por último, para terminar este cuadro introductorio, ¿cómo gastan los que conocen de la teología de la pobreza? Con temor y falta de gozo. No sé cuántas personas de ustedes han gastado así en algún momento. Yo gasté así durante muchos años de mi vida. Gasté con temor, gasté con falta de gozo porque sentía miedo que se me acabara el dinero, porque pensaba que el dinero era todo en mi vida y estaba en primer lugar en mi corazón. Entonces, yo pasé pobreza en mi infancia, perdí a mis padres cuando era pequeño, mi papá murió cuando yo tenía 20 días de nacido, nunca lo conocí, murió de un paro respiratorio, un ataque de asma y tuvo un infarto, 20 días exactos después de mi nacimiento, y mi madre muere cuando yo tenía 13 años en un accidente de tránsito. Entonces, tuve una condición económica difícil en mi infancia, tuve muchas carencias, muchas necesidades, y eso me llevó a conocer de esta doctrina de la pobreza y a gastar con temor. Siempre gastaba con temor y con falta de gozo. Y es algo que se instala en el cerebro y cuesta desinstalarlo. ¿Cómo gastan la gente que está o las personas que conocen o han creído y han profundizado en la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad? Gastan de forma superficial y son por lo general consumistas. Derrochan mucho el dinero porque se cree en la mentira que dice, usted se lo merece, usted es un hijo de Dios, así es que déle rienda suelta a sus deseos. Póngale nombre a lo que usted quiere. Escoja el último modelo de su carro, el que usted quiera, y hasta pídele el color a Dios con el que usted quiere tener ese carro último modelo. No estoy diciendo que no podamos tener cosas buenas, y creo que ahora más adelante lo voy a hablar, pero Dios prospera a todos en forma distinta. Tener posesiones no es malo. Tener riqueza no es malo. Depende de dónde está el corazón. Depende de dónde está el dinero en tu corazón. Aquí no estamos diciendo que tener riqueza sea malo. Simplemente de dónde lo tenemos y por qué Dios lo ha dado. ¿Cuál es el principio por el cual Dios dio riqueza a algunas personas? A algunos les da más, a otros les da menos. Pero entonces la teología de la prosperidad enseña de que puede gastar en forma superficial y consumista. ¿Y qué enseña la mayordomía? Que se gasta en oración irresponsablemente. Y eso es lo que nosotros enseñamos en Crown. A gastar en forma responsable, a pensar si es una necesidad, un gusto, un deseo, a pensar si realmente es la voluntad de Dios gastar o invertir en esto o en lo otro. Por eso nosotros aconsejamos que cada vez que usted vaya a hacer una compra importante, por lo menos tarde un mes para hacerlo, para que ore, le pida a Dios dirección y pueda ir en el lugar correcto. Muy bien, a partir de esta introducción, viendo lo que pasó en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 11, una gran hambruna, una iglesia comenzando, una iglesia débil, pero con mucho deseo de sacar adelante la tarea del evangelio. Y conociendo un poquito este cuadro que hace un resumen de lo que es la doctrina, diferentes doctrinas del dinero, vamos a hablar de la generosidad. Vamos a entrar al desarrollo de la charla de esta noche y he traído 3 puntos a desarrollar. ¿Cuál debe ser la actitud correcta a la hora del dar? ¿A quién debemos de dar? ¿Y cuáles son las bendiciones del dar? Son los 3 puntos en los cuales me quiero enfocar esta noche. La actitud del dar. Ok, 2 puntos importantes a la hora del dar, de los cuales usted debe de tomar la palabra de Dios, hacerla suya, ponerla en su corazón
y saber que estos dos principios son fundamentales. Son dos principios de oro a la hora del dar. Número 1, dé con amor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, pero no tengo amor, nada gano con eso. Queridas personas que me escuchan, si vamos a comenzar a dar, pero no tenemos amor, no ganamos nada. Ahora bien, ¿cómo hago para tener amor entonces? Muchos dirán, bueno, ¿cómo hago para dar con amor? Bueno, recuerden que el amor es un fruto del Espíritu. El apóstol Pablo también en Gálatas nos enseña que es el primer fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, paciencia, bondad. Y recuerde que como es fruto, nosotros no podemos producirlo, porque nosotros, según lo que nos enseñó Jesús, nosotros somos ramas o pámpanos, como dicen algunas versiones. Él es la vid verdadera, Él es el tronco, Él es el árbol y nosotros somos ramas. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo para producir amor. Así es que el principio número 1 es reconocer que necesitamos amor para dar y necesitamos esa comunión con Jesús para dar con amor. De lo contrario, no vamos a estar haciendo lo que Dios nos enseña. Vamos a estar siendo tal vez filántropos o muy loables en algunas formas de dar. Y hay mucha gente hoy que está dando, lo cual es muy bueno porque hay mucha solidaridad en medio de la pandemia. Pero nosotros como creyentes tenemos que distinguirnos, tenemos que dar en una forma diferente. Que eso me lleva al segundo punto y al segundo principio de este primer principio. Dé con alegría. Dice 2 Corintios también, el apóstol Pablo 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, debemos de dar primero con amor, pero también va intrínseco, va ligado el dar con amor y dar con alegría, porque dice la palabra que no debemos de dar con mala gana, ni por obligación. ¿Cuántas veces hemos dado por obligación? ¿Cuántas veces hemos sido manipulados o nos hemos dejado llevar por las emociones? Desafortunadamente no quiero entrar en ese tema, pero tengo que mencionarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado campañas en general? No voy a hablar de ninguna iglesia, ni movimiento, ni en particular, pero ¿cuántas veces hemos dado porque hemos sido movidos en una forma incorrecta para recibir algo a cambio, porque nos sentimos obligados, porque sentimos lástima? En realidad, no podemos dar por obligación, debemos de dar con alegría. Y para eso, para poder dar con alegría y con amor, tenemos que tener una relación cercana con Jesús. Tenemos que tener una comunión con Cristo. Nunca dé de mala gana. Es mejor no dar. Ni nunca, por favor, dé por obligación. Dios ama al que da con alegría. ¿Cómo podríamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón dar con alegría? Piense por un momento qué privilegio le puede dar Dios a usted de compartir lo que usted tiene, indiferentemente de la cantidad que sea o de lo que sea. Qué privilegio de poder alimentar a un hijo de Dios. Qué privilegio, qué gozo de poder compartir la expansión del reino de Dios en la tierra. Es un privilegio que Dios nos da. Cuando comenzamos a pensar que podemos abrir nuestra casa, nuestro hogar y poder traer gente que está necesitando algo y saber que estamos reflejando el amor de Dios, es un privilegio. Y eso se alcanza cuando hay una relación cercana con Jesús. Esos son los dos primeros principios, la actitud del dar. Esos son los principios correctos a la hora de dar. ¿Cuál sería un principio incorrecto? Y no está aquí, pero quiero compartirlo con ustedes y está en Mateo 23:23, que es la forma incorrecta del dar por obligación o por regla. Y es aquella parte donde Jesús le habla fuerte a los fariseos. Y es la única parte incluso donde Jesús menciona indirectamente el diezmo en todo el Nuevo Testamento. Dice así: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos,
hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Impresionante ese pasaje de boca de Jesucristo, donde exhorta a los fariseos y les dice que son unos hipócritas. Al final dan por obligación, dan por regla, dan porque toca dar, porque no queda de otra. Esa no debe ser la actitud. Y Jesús los exhorta fuertemente. Son unos hipócritas, les dice, fariseos, maestros de la ley. Eran exactos, dice, no, ustedes apartan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esa actitud correcta de dar, esa actitud correcta de compartir con los demás. Así es que no debemos de dejar de largo estas actitudes correctas a la hora del dar. Quiero decirles algo, cuando muchos de ustedes que me escuchan posiblemente, y tal vez algunos que me escuchan tal vez no, pero muchos asisten a sus iglesias regularmente, indiferentemente de la denominación que ustedes pertenezcan. Y quiero darles un consejo. No permitan que el diezmo o las ofrendas que ustedes dan se vuelvan automáticas. A mí me preocupa mucho. Hoy en día todo es muy automático, hoy en día todo es por transferencias, todo es fácil, rápido, me parece pues bien, pero me preocupa a la vez. Me parece bien porque usted puede hacer una transferencia, hacer un clic automático, plum, se fue el dinero. Pero haga un alto en ese momento. Si usted va a la iglesia y lleva su ofrenda, su diezmo, haga un alto. Y a la hora de dar, dele gracias a Dios, porque el dar es un acto de adoración también. Es un acto de gratitud, de saber que Dios nos ha bendecido con alimento, con techo, con comida, que nunca nos ha faltado nada. Es un momento sublime, es un momento sumamente espiritual. Pero hoy en día el corre-corre nos ha metido en un mundo súper acelerado. Hoy es incluso cargos automáticos a la tarjeta. Muchas organizaciones lo acostumbran para asegurarse sus ingresos. Lo respeto. Me preocupa nada más porque entonces alguien hace un cargo automático a su tarjeta para que le deduzcan o a su cuenta, ya sea la ofrenda o el diezmo, y ni se da cuenta. Y en realidad es un acto de adoración. Es un acto sublime donde agradecemos a Dios. Por eso no deje pasar por alto esos momentos importantes de dar con alegría, dar con amor y dar con gratitud, de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Número 2, ¿a quién debemos de dar? Pregunta número 2. Bueno, la Biblia es clara en eso también. Y la Biblia nos exhorta a darle a 3 esferas importantes que están en nuestro entorno. Número 1, a la iglesia local, a los obreros y a los misioneros cristianos. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hay muchos pasajes que nos enseñan a darle a la iglesia, nos enseña a darle a los obreros y a los misioneros cristianos. El principio del diezmo, que no tengo aquí, no puse la cita bíblica, pero muchos de ustedes lo conocen y está bien claro en el Antiguo Testamento. El principio del diezmo siempre fue que hubiera alimento en mi casa. Dice Malaquías 3:10 en la versión Reina Valera 1960, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto y verán que les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando la palabra de Dios dice alfolí, el alfolí es el granero del templo. En el templo de Jerusalén había un lugar especial, una esquina, estaba estaba el patio, estaba el lugar de los gentiles, estaba el atrio, el lugar santísimo, etc. Los que saben de teología profundo saben toda esa distribución del templo. Pero había un lugar muy importante que la Biblia en esa versión llama alfolí y es el granero. Y Dios lo que estaba diciendo al pueblo es que trajera la 10ª parte para que hubiera alimento en su casa. ¿Para quién? Para los levitas, que al final de cuentas era la tribu sacerdotal y eran los que
llevaban la parte espiritual del pueblo, y también para las viudas y los huérfanos. El principio del diezmo, la 10ª parte, es para que no faltara alimento en la casa. Y ese debe ser el principio de los que acostumbramos y tenemos la bendición de poder diezmar. Ese es el principio, para que haya alimento en la casa, para que los obreros puedan seguir enseñando la palabra de Dios y las misiones puedan seguirse expandiendo y el evangelio de Cristo pueda ir a todas las naciones, pero también para que podamos ayudar a los demás, para que la iglesia como un cuerpo pueda ayudar a los necesitados de su comunidad, a las viudas, los huérfanos, dice la palabra. Entonces, número uno, ¿a quién damos? Pues a Dios. Y muchas personas dicen, bueno, yo diezmo, ya yo doy a Dios, y se siente muy bien, y hace con lo que quiera con el 90%, o sea, dice, ya yo di la 10ª parte y con el 90% lo dispara muchas veces, y vemos a muchas personas endeudadas, con problemas de crisis económicas, porque en realidad el 90% es una gran responsabilidad también de administrarlo. Debemos de partir del siguiente principio. Vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Dice el Salmo 24, versículo 1, que Dios es el dueño de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Entonces, cuando nosotros damos el diezmo, en realidad estamos devolviéndole a Dios lo que a Él le pertenece, porque Él es el dueño del 100%. Lo que pasa es que nos dejó administrar el 90% a nosotros. Entonces, en nuestro presupuesto o en nuestra plantilla de gastos debería estar en primer lugar darle a Dios, y en este caso a la iglesia local, a los obreros y a los misioneros cristianos. Número 2, ¿a quién más debemos de dar? Pues lógicamente a nuestra familia. Dice 1 Timoteo 5:8, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Importante y fundamental es tener en nuestro corazón el principio de darle a nuestra familia. Primero, a los del núcleo cercano, o sea, no puede faltar el alimento. Nosotros, para los de la casa, indiferentemente con quién viva usted, cuál sea su núcleo, papá, mamá o mamá con su hijo, papá con sus hijos, abuelo, tío, quien viva en su casa, esa es la prioridad. Y también la familia extendida. Si en esos tiempos de pandemia sabemos que hay personas que están pasándola mal y son nuestros primos, hermanos, son nuestros suegros o tíos o cuñados, esa familia, nosotros llamándonos cristianos, tenemos que velar por ellos y debemos de ser generosos con ellos también. Y es fundamental, porque muchas veces nos olvidamos, damos el diezmo, ofrendamos en la iglesia, pero nos olvidamos de la familia. Y no solo de la familia, repito, cercana, sino la familia extendida. Y por último, y no es que aquí haya un orden específico, pero la Biblia lo enseña también a los pobres. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Palabras de Jesús en Mateo 25, 35 y 36. Y muchos otros versículos nos enseñan, proverbios, en salmos, que debemos de compartir con los más necesitados. Debemos de cuidar al pobre. Los pobres, dice Jesús, siempre los van a tener ahí y siempre ustedes van a ser esa luz importante para ellos. Debemos de apartar una parte de nuestros ingresos y ser generosos con aquellas personas que más lo necesitan. Hoy en día estamos viendo mucha necesidad y creo que conforme pasa la pandemia y conforme avanza la crisis, pues vamos a ver más necesidad. No es que quiera hablarles de pesimismo ni mucho menos, pero es una realidad. Estamos entrando en una crisis profunda y tenemos que estar preparados para ser generosos. Y número 3, dentro de estos 3 puntos fundamentales que quiero hablarles en esta noche, ¿cuáles son las bendiciones del dar? Ya vimos la actitud correcta para dar, a quienes debemos de dar. Y número 3, ¿cuáles son las bendiciones del dar? Número 1, desarrollamos el carácter de Jesús. Dios desea que seamos transformados poco a poco en la imagen de Jesucristo. El carácter de Cristo es un carácter generoso, dadivoso.
Él se dio a sí mismo primero por nosotros. Por lo tanto, al ser generosos nos vamos a parecer cada día más a Jesús. Nos vamos pareciendo cada día más a Jesús. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús. Jesús se entregó por nosotros. Jesús fue generoso, entregó su vida por nosotros. Es el sacrificio más hermoso que jamás haya existido. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que profundizar ese pensamiento. Jesús se entregó por nosotros. En la medida que nosotros desarrollamos ese principio del dar como una actitud permanente, como un estilo de vida, vamos desarrollando cada día más el carácter de Jesús en nosotros. Nos vamos pareciendo más a Jesús. Si usted quiere parecerse a Cristo, comience a ser generoso, comience a dar, comience a compartir. Si ha tenido problemas de egoísmo, de avaricia, revise su corazón. Pídale al Señor que rebusque en su corazón aquello que no está bien, que lo saque a la luz. ¿Por qué? Porque tenemos esa actitud de amor al dinero. Yo quiero decirles que durante muchos años en mi vida como empresario, tuve mucho amor al dinero. Hice cosas incluso indebidas al principio. Yo vendo mariscos y pescado y al principio quería hacerme rico de la noche a la mañana. Yo comencé esta empresa con 23 años, hoy tengo 50. Y recuerdo que al principio yo quería pensionarme a los 35. Yo decía, voy a trabajar 12 años duro, hago mucho dinero y me pensiono y no voy a hacer nunca nada más. Y al principio comencé a hacer cosas deshonestas porque amaba el dinero. Comencé a vender gato por liebre, como decimos. Comencé a vender tiburón por dorado y anguila por corvina, según yo para ganar más plata. Pero lo que eso trajo fue ruina y no trajo bendición. Vendía bastante, pero no me quedaba nada. Tenía mucho amor al dinero. Me dolía mucho pagar a las instituciones del Estado, a los impuestos, pagar las cargas sociales. Constantemente estaba viendo cómo hacía algo para no pagar, porque amaba el dinero. Cuando me sentía triste, abría la cuenta bancaria y si veía que tenía buen dinero, hasta que respiraba. Y me di cuenta, y fue un día que el Espíritu Santo me confrontó y me decía, pero usted los domingos, me decía Dios, nunca me ha hablado audiblemente, pero sentía esa voz en mi corazón que decía, usted los domingos va y adora a Dios y levanta las manos y le dice, te entrego todo, pero el lunes está viendo cómo confiar más en el dinero. Me dolía profundamente hacer los cheques de las cargas sociales, hasta que un día entendí que había avaricia en mi corazón y comencé a pedirle a Dios que la quitara. Comencé a pedirle a Dios que la sacara de mi corazón. Comencé a confiar más en Dios. Y la forma de comenzar a confiar en Dios es comenzando a ser generoso y hacer lo que nos toca hacer, como Jesús nos enseñó, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Comencé a hacer y tomé decisiones de comenzar a hacerlo a la manera de Dios y a confiar en Dios. Porque yo pensaba que si lo hacía a mi manera me iba a rendir más el dinero. Y nunca me rindió. Cuando lo comencé a hacer a la manera de Dios, comencé a ver que el dinero rendía y comencé a ver las bendiciones de Dios. La segunda bendición del dar, el otro beneficio del dar, es que formamos tesoros en el cielo. Nos cuesta mucho entender que es la vida eterna. Como dice Rick Warren, los que conocen a este pastor norteamericano, al cual admiro mucho y respeto profundamente, quien escribió Una vida con propósito, en ese libro dice que para nosotros comprender qué es la vida eterna es como tratar de que una hormiga entienda qué es el Internet. Y me dejó impresionado cuando leí esa parte en su libro y en realidad hice un alto y me puse a pensar, pongamos una hormiga frente a esta computadora y expliquémosle qué es el Internet. Es imposible. Por eso nos cuesta mucho despegarnos de la tierra y pensar en la vida eterna. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos generosos estamos acumulando tesoros en el cielo. ¿Cuáles? No sabemos, pero va a haber una bendición especial allá. La Biblia nos indica que hay una cuenta en el cielo y que cada uno de nosotros cada vez que somos generosos aquí y allá se va acumulando. Dice Jesús en Mateo 6, del 20 al 21, en el Sermón del Monte, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.
cada vez que nosotros hacemos actos de generosidad aquí, se está formando una cuenta ya, pero nos cuesta ver eso. Repito, porque nuestra mente está enfocada a esta tierra. ¿Por qué hay tanto temor ahorita en medio de la pandemia? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué pensamos que esta es la vida? Pensamos que los 80, 90 años que vivimos aquí, o 50, y ahora muchos menos, porque la gente está muriendo a corta edad, piensa que esta es toda la vida y aquí se acaba todo. Y esto nada más es el partido esa es nada más la práctica, el entrenamiento para la vida eterna. La vida eterna es algo impresionante que no nos cuesta entender. Pero meditemos sobre eso. Traigamos estos principios a nuestro corazón y comencemos a pensar realmente que cada vez que somos generosos estamos formando tesoros en el cielo. Y que un día los vamos a ver. Y que un día Dios nos pondrá a cargo de algo superior, si somos fieles aquí en la tierra. Y número 3, otra de las bendiciones y beneficios que podríamos recibir cuando somos generosos es que hay un incremento en los bienes materiales. Dios aumentará los bienes materiales de las personas generosas con 2 propósitos específicos. Uno, para que tengan todo lo necesario y para que también sean un canal de bendición para los demás. Hay un incremento de bienes materiales aquí en la tierra. El que es generoso va a recibir más. Las personas que comparten van a recibir más. En la medida que usted abra más sus manos y comparta con los demás, con las personas a su alrededor, tiene sus manos abiertas para que Dios ponga más recursos en sus manos. Pero en la medida que tengamos las manos cerradas y digamos, esto es mío, 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 no lo comparto, entonces Dios no puede poner más recursos en sus manos. Vea lo que dice 2 Corintios 9, 6 y 11. Ustedes han escuchado, me imagino, muchas veces este principio. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Mismo principio que vimos al principio, solo que con un versículo más, el versículo 6. Efectivamente, si somos generosos, vamos a recibir un aumento de los bienes. Pero ¿qué es el problema? El problema es si ponemos el corazón en los bienes. El problema es si comenzamos a ser bendecidos y creemos que todo eso que Dios está poniendo en nuestras manos es para nosotros nada más. Dios nos va a dar conforme a nuestro propósito, porque todos tenemos propósitos distintos y tenemos que recordar y tenerlo muy presente y muy claro que mucho de las bendiciones que Dios nos da es para que seamos un canal de bendición. Es más, pasa nada más por nosotros. No se quedan, no se retienen. Somos un canal, como un río que fluye, que fluye, que fluye. Y en la medida que usted sea generoso, Dios va a poner más recursos para que sigan fluyendo. Tenemos que tener esa mentalidad de río, de canal, no una mentalidad de estanque, una mentalidad de búnker o una mentalidad de represa. Porque lo que se queda ahí estancado se pudre, no hay vida. Por eso es que Dios aumenta. Conozco gente sumamente rica y tiene claro que esa riqueza que tiene es para que fluya de acuerdo al propósito que Dios puso en su corazón. Entonces ese es uno de los beneficios del dar. Va a haber un aumento de bienes materiales, pero no se les olvide algo, por favor. No ponga sus bienes materiales en primer lugar en su vida. Póngalos en el lugar correcto. Ponga a Cristo en el primer lugar y al dinero, los bienes materiales en el lugar que corresponde. Conclusión. Y vamos terminando. Puede ser que sea incómodo en ese momento pensar en dar. Es un momento de crisis, un momento donde muchas personas estarán diciendo, bueno, estoy para que me den. Pero es que siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para compartir. Y en estos momentos donde realmente debemos ser capaces de mostrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Es el momento donde nosotros como creyentes tenemos que salir y ser capaces de brillar con la luz de Cristo y ser sal y ser luz en medio de la crisis. No ser un búnker, no tener mentalidad de búnker. Nada más de pensar en acumular para nosotros. Siempre tenemos algo en que compartir.
Es el momento de crisis es el mejor momento para la iglesia para demostrar quiénes somos, para demostrar de que podemos dar en una forma sacrificial incluso. Comparta tus recursos con tus vecinos y amigos. ¿Eres capaz de dar más a tu iglesia cuando otros se están absteniendo? ¿Eres capaz en este momento de dar un poco más cuando otros dicen no voy a dar? Es el momento de la iglesia, es el momento para apoyar a la iglesia, es el momento para que la iglesia no se caiga. Es el momento más importante donde la iglesia tiene que estar más robusta y más fuerte, donde las misiones tienen que estar más fuertes, porque va a haber una necesidad tremenda, donde la gente necesita escuchar el mensaje de fe y el mensaje de salvación. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos dispuestos a compartir, a dar más, a dar en forma sacrificial. ¿Conoces a alguien que está sin trabajo, con un permiso no remunerado, que necesite ayuda? Busca la forma de compartir. Pide a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde comparto? Pídele al Señor dirección a la hora de compartir. Dios va a poner dirección específica. Gente que Dios le va a guiar hacia gente específica que ahorita está orando, clamando por un milagro. Y Dios lo va a mover a usted para que usted vaya de esa persona. Dios habla de muchas formas y hay un peso grande cuando Dios te habla. Y usted sabe cuando Dios le está hablando y le insiste y es una carga, es un llamado donde usted dice, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hágalo. Dios va a honrar su fidelidad y su obediencia. Y por último, quiero compartir este versículo que les mencioné un poquito al principio, que es la historia de esta iglesia Macedonia. Ahora que les hablaba de esa gran hambruna que hubo en ese tiempo de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia comenzando, muchos se despojaron de sus casas, sus terrenos, para que el evangelio comenzara a surgir por todas las regiones. En medio de eso, de esa hambruna y esa necesidad, se levanta esa iglesia de Macedonia. Y les leo 2 Corintios 8, 1, 4. Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo contándole a los corintios esto. Quiero que se enteren, quiero que se den cuenta de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio del bono que no llegó, de la ayuda que no llegó, en medio de esa prueba angustiante, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Cuando yo leo esto, a mí eso me impacta sinceramente. Se desbordaban de alegría en su extrema pobreza y aún así abundaron en rica generosidad. Wow, esto es demasiado desafiante para cualquiera de nosotros. Cuando yo leo esto me impacta, me desafía, o sea, me pone las barbas en remojo literalmente. En su desbordante alegría, o sea, estaban alegres, estaban gozosos. Había extrema pobreza y daban en forma abundante, en rica generosidad. Y sigue el apóstol Pablo, dice, soy testigo de que dieron espontáneamente, o sea, nadie los obligó, nadie les puso una condición a cambio, nadie les ofreció un pacto, nadie les dijo, usted siembre y póngale nombre a la semilla y pídele a Dios lo que quiera. No, dieron en forma espontánea, tanto como podían. Y aún más de lo que podían daban. Rogándonos, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¡Wow! Otro principio importante, lo que les hablaba hace un rato, el privilegio. Ellos tenían una revelación de Dios. Sabían que era un privilegio darle a los apóstoles, darles a los primeros discípulos, porque ellos estaban extendiendo el mensaje de salvación. Incluso, dice en versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Definitivamente tenían a Cristo en su corazón la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia. Tenían el Espíritu Santo en ellos, estaban dando frutos de amor,
estaban llenos del Espíritu. ¿Quiere ver a una persona llena del Espíritu? Da con alegría, indiferentemente en la condición que está, no se queja, da gracias a Dios por lo que tiene. Si tiene arroz y frijoles y un huevo, da gracias a Dios por eso y comparte lo que tiene. Pensaron siempre que era un privilegio darles y les rogaban con insistencia que los dejaran dar. No, eso es demasiado. Cuando uno lee esto, realmente nos reta montones. Quiero concluir con este pasaje. Que usted lo analice, que usted lo interiorice, que usted lo profundice, que lo lea una y otra vez. Si usted ha tenido en su corazón problemas para dar, profundice en esto. Si usted en este momento está en una buena situación y le cuesta dar, revise su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Y profundicemos en esos principios. Es una gran oportunidad esta crisis para poder reflejar el amor de Cristo, ser embajadores de Jesús, ser representantes de Cristo aquí en la tierra y formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por haberme escuchado. Quisiera hacer una pequeña oración para concluir esta enseñanza y agradecerles a los amigos de OM por esa invitación que nos hacen en este momento. Padre, gracias. Voy a orar, voy a dejar de compartir la pantalla para hacer la oración, tal vez listo. Ok, voy a orar para que juntos podamos orar ahí donde usted está y poder concluir esta enseñanza con una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos unirnos, Señor, a través de la tecnología. Muchas personas que están en sus países, en sus hogares, y podemos compartir esta noche este tema de la generosidad. Podemos abrir tu libro, Señor, y explorar lo que está ahí en tu palabra. Poder reconocer, Señor, que en medio de crisis como esa que pasó en Hechos de los Apóstoles en capítulo 11, Señor, se asemeja mucho a lo que estamos pasando hoy, Señor. Una crisis profunda donde hay mucha necesidad, pero nosotros como tus hijos, Señor, como representantes tuyos, aquí en la tierra queremos ser sacrificialmente generosos, Señor. Enséñanos a ser generosos. Por favor, Espíritu Santo, desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Pon los frutos de amor, de alegría a la hora de dar. Que podamos imitar a la iglesia de Macedonia, Señor, en dar con gozo, en insistir el dar, más bien el poder entender que es un privilegio, Señor. Te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido egoísmo, avaricia, amor al dinero, Señor, y se nos ha costado desprendernos, Señor, de algo de lo mucho que tú nos has dado. Revisa nuestro corazón, Espíritu Santo, en esta noche. Escudriña en lo más profundo de él, Señor, y que podamos identificar qué es lo que nos ha, Señor, obstaculizado el dar y el ser generoso como tú quieres que seamos. Gracias por OM, Señor. Gracias por esta organización impresionante que a través de todo el planeta ha llevado tu mensaje del Evangelio, Señor. Y te doy gracias por todos los ministros, líderes, todas las personas que ahorita nos están mirando en el Facebook y en esta llamada de Zoom, Señor. Bendícelos de una forma especial. Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todo, que vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Señor, y que hoy podemos decir que nunca nos ha faltado nada. Como tú, Jesús, nos enseñaste, Mateo 6:25, que miráramos las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y aún así tú las alimentas a cada una de ellas. Con mucho más razón nos vas a alimentar a nosotros en este tiempo. Que miráramos los lirios del campo, hoy están en el campo y mañana se queman en el horno. Y ni aun Salomón con toda su gloria se vestía como uno de ellos. Y con mucho más razón nos vas a vestir. Por eso hoy, Señor, hacemos un alto y reconocemos que nunca nos ha faltado ni el alimento, ni el techo, ni el abrigo. Señor, hoy es tiempo que seamos generosos, Señor, y que podamos compartir de lo que tenemos, Señor, con los demás.
que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Gracias, Rodrigo. Bueno, él es Rodrigo Sandoval. Muy agradecidos con él por el tiempo que nos compartió. De verdad que ha sido una bendición. Pero teníamos dos cositas para comentarle a Rodrigo. La primera es, ¿dónde podemos encontrar más de Crown? ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la página de Crown, ahí la puse al final, pero es muy sencilla, www.crownespañol.org, puede ser con ñ o con n, crownespañol.org. Y tenemos un Facebook, un Facebook que se llama también Crown Español, sencillo. Por cierto, quiero invitarlos, ya que estamos en este momento Claro. de anuncios para el lunes, tal vez algunos ya han recibido esa invitación, pero quisiera invitarlos para que puedan estar este próximo lunes 27. Vamos a tener una conferencia latinoamericana con nuestro CEO de Crown, se llama Chuck Bentley, es el director global de Crown. Vamos a tener en el Facebook Live de Crown Español, se puede ingresar ahorita y ahí va a haber posteado ya la invitación. Vamos a tener una conferencia, cómo enfrentar con valentía la crisis en tu familia, las finanzas y los negocios. Va a ser de 1 hora, hora de Costa Rica 6 de la tarde, hora Centroamérica 6 de la tarde, hora de Colombia 7 de la noche, y ahí para abajo, bueno, los horarios de Latinoamérica, ¿verdad? Hora de Costa Rica 6 de la tarde, se puede buscar la hora de Costa Rica en su teléfono. Y Roberto, yo creo que ustedes han invitado a las personas, me parecen, para este evento del próximo lunes 27, ¿verdad? Me parece que sí, y si no, ahí vamos a ayudarles posteándolo. Rodrigo, te voy a dejar también, buenísimo, invitados todos a este evento, que vamos a aprender bastante, como lo hicimos hoy, de verdad que fue una gran bendición. Y teníamos una pregunta, te voy a dejar con mi compañero Jorge, que estuvo a cargo de esto, una pregunta de parte de los participantes. Claro. Hola, muy buenas noches a todos y a todas, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y gracias a don Rodrigo por tan excelente tema que en verdad nos bendijo, nos animó y nos exhortó también. Hermano Rodrigo, tenía una pregunta, gracias hermano, una pregunta del hermano Juan García, y la pregunta textual se la leo así, dice: ¿qué nos puede decir de esta gente que está en la iglesia, tiene capacidad para servir, pero no hay generosidad en ellos? ¿Cómo trabajar en estos casos? Muy buena pregunta, y precisamente mucho tiene que ver con lo último que hablé, incluso en la oración. Dentro de la iglesia hay muchas personas que les cuesta dar, y tiene que ver mucho porque no conocen y no tienen claros los principios de la generosidad. Y creo que los líderes, pastores y de las iglesias tienen que formar a su iglesia en esos principios, pero con la doctrina sana. ¿Vieron el cuadrito que presenté al principio, donde explicamos las 3 diferentes doctrinas de la pobreza, la prosperidad y la mayordomía? Yo creo que tenemos que enseñarle a estas personas a ser buenos mayordomos y ser fieles. Y para eso necesitamos hacer un cambio en el ser interior, para que el hacer sea transformado. Las personas no van a cambiar si no hay una transformación del ser interior. Y para eso necesitamos ir a la palabra y necesitamos ir al fundamento de esos principios, tanto de la generosidad como los temas también del ahorro, que dice la Biblia con respecto al ahorro, las inversiones, con respecto a los gastos, porque es un complemento. Por eso nosotros les invitamos como ministerio a que las iglesias comiencen a impartir los cursos que da Crown, porque es la forma donde las personas comienzan a entender que tienen una parte importante dentro del reino de Dios, que Dios puso recursos en sus manos, pero mucho es para que viva muy bien, pero también para compartir. Es un asunto de creencias, y la única forma es ir a la palabra y enseñarle lo que la Biblia dice con respecto al uso del dinero. Es la única forma, porque
No hay otra. Conozco organizaciones cristianas, iglesias, donde tratan a los que ofrendan como donantes, como una ONG. Y en realidad el donante hoy da y mañana no, porque son principios de filantropía más que todo, pero esto es un asunto espiritual y la única forma es enseñando el principio para que ese ser interior cambie y el hacer sea transformado. Yo estoy convencido de algo en tiempos, 14 años de enseñar de estos principios. En las iglesias se debe de dejar de levantar campañas de ofrendas y campañas financieras y debemos de comenzar a levantar más mayordomos. Yo reto e invito, mejor dicho, no, sus retos suena feo, invito a los pastores a que se concentren más en levantar mayordomos y a pensar menos en levantar ofrendas. Usted levanta la ofrenda, levanta una campaña para X cosa, pero luego pasa. Y eso debe ser un estilo de vida en nosotros. Y la única forma es levantar mayordomos. Y la forma es enseñando los principios de la mayordomía. Por eso les invito en www.crownespañol.org. Ahí vienen nuestros recursos, ahí vienen los contactos de nuestros países donde ustedes pueden acercarse y podemos ayudar en sus iglesias, sus organizaciones a levantar ministerios de mayordomía y a entrenar un liderazgo especial para que entrene a su organización, a su ministerio o a su iglesia. Espero haber contestado con eso la pregunta. Gracias, don Rodrigo, y en verdad que nos dejó muy claro y más bien creo que se abre una puerta para en algún momento también invitarla a que nos dé una charla sobre mayordomía, porque es muy importante que los creyentes aprendamos sobre esto. Muchas gracias, don Rodrigo, y vuelvo con Roberto. Bueno, en realidad volvemos con vos, mi amigo, que tienes un mensaje para dar. Cierto. Qué pena. Ok, bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, como hablamos hace un momento. Y si están viendo ahí esta imagen, bueno, es una campaña que estamos trabajando, es nuestra segunda campaña, dicho sea de paso, en este tiempo, desde que inició lo del COVID-19. Esta campaña lleva el nombre Una mano de amor y estamos trabajando en recoger fondos, y ya sea que usted done alguna cantidad específica, bueno, ahí estamos viéndolo también, podemos hacerlo a través de dinero, o sea, en la parte efectiva, para ayudar a familias de vulnerabilidad acá en San José y en el área de acá en Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, en el Pacífico, una zona que se llama Guanacaste, en una comunidad exacta que se llama El Coco, que de hecho hoy nuestra directora y parte de nuestro equipo anda por allá entregando algunas ayudas, pero seguiremos ayudando más. Entonces, si usted quiere ser parte, por favor comuníquese con nosotros, ya sea haciendo una ofrenda de 2,000 colones, 5,000 colones, $10, $20, como usted guste, de poder ser parte de esta campaña. O si usted es de acá del área metropolitana en San José y desea contactarse con nosotros, escríbale a Roberto en el grupo que está ahí de WhatsApp para ponernos de acuerdo, o escríbanos en Facebook para poder ir y recoger los abarrotes o las ayudas que usted quiera donar, o también para poder enviarle los números de cuenta nuestros del Banco Nacional para que pueda unirse a nosotros. En realidad que hemos creído que el dar es un principio bíblico y que de esta manera nosotros también podemos ser parte del reino de Dios, ayudando a las personas que en este momento están necesitadas. Así que si quiere ser parte de esta campaña, Una mano de amor, comuníquese con nosotros a través de Facebook o M en Costa Rica, y de esa manera le podemos dar nuestras cuentas o indicarle de qué manera podemos llegar hacia donde usted para poder recoger sus ayudas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Para ir finalizando, los voy a dejar con nuestra amiga Francini, pero antes de recordarles que por favor llenen el formulario de contacto nuestro para que sigan pendientes de nuestros eventos y también para poder enviarles material, diferente material relacionado a misiones y otros temas, así como la grabación de este webinar. Sin más que agregar, los dejo con mi compañera Francini. Buenas noches. Tenemos varios eventos y aquí está la publicidad. Mañana viernes 24 de julio tendremos una tarde de oración con niños a las 4 p.m. Las invitadas van a ser Abigail Quintanilla de OM El Salvador, Priscila Isaac de OM Paraguay, Elena Soto de Corazones en Acción, para que inviten a niños y llenen el formulario para que puedan tener la información.
Luego tenemos nuestra reunión mensual de enviados, que sería el 25 de julio, sábado, a las 3 p.m., con Daniela Talalara. Y es acerca de qué hay después de mi viaje misionero. Entonces, también para que puedan llenar ahí el link y ahí les va a llegar la información del evento. También el miércoles 29 de julio, porque usted lo pidió, vamos a cómo compartir mi fe con mis amigos no cristianos, con Jenvic, y es de Cristo para la Ciudad, a las 7 p.m. Para participar, igual ingresan a los links que le están enviando ahí por el chat, o también pueden ingresar a las redes de OM donde se encuentran los links. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. De verdad ha sido una bendición contar con su presencia. Y nos vemos en la próxima, mañana con niños, y el sábado ya tenemos otra reunión en los que no somos niños, podemos participar también. Los esperamos, por favor llenen nuestros contactos y que todos juntos podamos crecer en la gran comisión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. De nuevo, muchas gracias a Rodrigo por el tiempo y estamos despedidos. Que Dios los bendiga, que podamos ser generosos en esos tiempos de paz.